La verdad en el caso del señor Valdemar, Edgar Allan Poe, versión libre. Nadie debe extrañarse si el extraordinario caso del señor Valdemar ha provocado discusiones, pues en tales circunstancias, milagro hubiera sido lo contrario. El deseo de todas las partes implicadas de mantener el secreto ha dado lugar a un relato exagerado o incompleto, por lo cual es necesario que exponga los hechos, al menos en la medida en que yo mismo los comprendo. Helos aquí. Durante los años recientes, mi atención se ha visto atraída hacia el hipnotismo, y se me ocurrió que en la serie de experimentos efectuados hasta entonces, nadie había sido magnetizado, es decir, hipnotizado, aún in articulo mortis. Así pues, quise averiguar primero si en tal estado el paciente conservaba alguna receptibilidad al influjo magnético. Segundo, de ser así, si ésta aumentaba o disminuía. Tercero, hasta dónde y por cuánto tiempo podía suspenderse la intrusión de la muerte por medio del proceso hipnótico. El tercero de estos puntos excitaba mi curiosidad por lo grave de sus consecuencias. Así, mientras barajaba mentalmente los nombres de posibles sujetos para elucidar aquellas cuestiones, pensé en el señor Ernest Valdemar, escritor muy conocido. Se trataba de un residente desde 1839 de Harlem, Nueva York, quien se distinguía por su delgadez y su temperamento nervioso, lo cual me llevó a conjeturar que él sería un excelente sujeto para las experiencias hipnóticas. De hecho, en 2 o 3 ocasiones yo lo había dormido sin dificultad, pero tenía mis reservas en cuanto al resultado de mi actual experimento, pues su voluntad nunca había quedado enteramente sometida a mi influjo. Sin embargo, atribuí mis fracasos a su mal estado de salud, ya que se le había diagnosticado tuberculosis, de la cual hablaba con entera tranquilidad, sabedor de su próximo e ineludible fin. Conocía yo las ideas del señor Valdemar, por tanto, no esperaba de él objeciones o escrúpulos para realizar el experimento. Le hablé francamente del asunto y pareció interesarle vivamente. Su enfermedad es de las que permiten calcular con bastante exactitud el desenlace mortal, y Valdemar convino conmigo en mandarme buscar 24 horas antes del término previsto por los médicos para su muerte. Hará unos 7 meses recibí la noticia del señor Valdemar. Me convocaba para presentarme en su casa. A los 15 minutos ya estaba yo en la habitación del moribundo, a quien no veía desde 2 semanas antes. Observé espantado los cambios operados en su fisonomía. Tez plomiza, ojos apagados y una delgadez tal que la piel aparecía rajada en los pómulos. Aunque el pulso apenas se advertía, el hombre conservaba intactas sus facultades mentales, y cuando entré se hallaba ocupado escribiendo notas. Lo asistían un par de médicos. Tras estrechar la mano del enfermo, hablé aparte con los médicos y obtuve un detallado informe sobre el estado de aquel. El pulmón izquierdo se hallaba inutilizado, el derecho en parte osificado, y en el lóbulo inferior convertido en una masa de tubérculos purulentos y sangrantes. En ambos órganos había algunas perforaciones y en cierto sitio una adherencia a las costillas. Lo más sorprendente era la velocidad con que se produjeron tales lesiones. Los 2 médicos opinaban que el señor Valdemar moriría alrededor de la medianoche del domingo. Eran ya las 7 de la noche del sábado. Los facultativos se despidieron del paciente, sin intención de volver a verlo vivo, pero a ruego mío accedieron a regresar a las 10 de la noche del día siguiente. En cuanto se marcharon, hablé con el señor Valdemar sobre el experimento. Lleno de interés y aquiescencia, me urgió a comenzar de inmediato, pero ciertas consideraciones me llevaron a aplazar la experiencia hasta la noche siguiente. En presencia de 2 enfermeros, un hombre y una mujer, y un practicante de medicina, a quien encargué tomar nota de cuanto ocurriese, a las 8:05 pedí al moribundo declarar su voluntad de someterse a la hipnosis en el estado en que se encontraba. Con voz débil, él respondió: «Sí,
Deseo ser hipnotizado, aunque creo que se han demorado. Aunque creo que se ha demorado usted demasiado. Mientras el enfermo hablaba, inicié los pases para ponerlo en trance. Al primer movimiento de mi mano sobre su frente, fue obvia la influencia, pero no pareció responder a las siguientes, hasta las 10:10, cuando se presentaron los dos médicos, a quienes brevemente expuse lo que me proponía hacer. Según ellos, el paciente había entrado en agonía y me dispuse a continuar sin dilación, fijando mis ojos en los del moribundo. El pulso se volvió imperceptible y dificultosa la respiración. Al cabo de un rato, el enfermo dio un profundo suspiro y ya no fueron audibles sus estertores. Sus extremidades quedaron frías como el hielo. A los 5 para las 11, noté los síntomas indudables del influjo hipnótico. Los ojos vidriosos adquirieron la inconfundible expresión de sonámbulos e hipnotizados. Hice unos cuantos pases rápidos. Los párpados se estremecieron y acabaron por cerrarse. Proseguí con energía mis manipulaciones hasta dejar rígidos los miembros del durmiente, pero en posición cómoda. Para cuando hube concluido todo lo anterior, era ya medianoche. Los médicos certificaron que el señor Valdemar estaba sumido en perfecto trance hipnótico. Dejamos tranquilo al paciente hasta las 3 de la madrugada, cuando comprobé que seguía en la misma postura. El pulso seguía siendo imperceptible y la respiración leve. A pesar de todo, la apariencia no era la de un muerto. Acercándome al lecho, me esforcé en que su brazo derecho siguiera los movimientos del mío, y para mi sorpresa, así ocurrió. Entonces decidí hablarle y forzarlo a responderme. «Señor Valdemar, ¿duerme usted?» Nada replicó, pero observé el movimiento de sus labios. Por tanto, repetí la pregunta otra y otra vez. «¿Duerme usted?» A la tercera, su ser se estremeció, los ojos se entreabrieron y murmuró débilmente. «Sí, duermo, pero no me despierte. Déjeme morir así». Lo palpé, seguía rígido, y su brazo continuaba respondiendo a las órdenes magnéticas del mío. «¿Todavía siente dolor en el pecho?», inquirí. La respuesta tardó en llegar. «¿Dolor? No, estoy muriendo». De momento, no creí conveniente molestarlo más. Poco antes del alba, los médicos comprobaron asombrados que el paciente seguía con vida y me instaron a hablarle de nuevo. «Señor Valdemar, ¿sigue durmiendo?». Hube de repetir 4 veces la pregunta antes de que, reuniendo todas sus fuerzas, el moribundo murmurara. «Sí, duermo. Estoy muriendo». Fue opinión unánime el dejar en ese estado al señor Valdemar hasta que muriese, lo cual ocurriría al parecer en 5 minutos aproximadamente. Sin embargo, resolví repetirle una vez más mi anterior pregunta. Entretanto, se había producido un cambio en la fisonomía del durmiente. Los ojos giraron en las órbitas, la piel tomó un tono cadavérico, las manchas carmesíes de sus mejillas desaparecieron de golpe, tan repentinamente como una llama apagada de un soplo. A la vez el labio superior se encogió dejando a la vista los dientes, y la quijada se aflojó con una sacudida, con lo que la boca abierta permitió ver la lengua negra e hinchada. Todos los presentes, creo, estábamos familiarizados con el espectáculo de la muerte, pero el aspecto del señor Valdemar era tan espantoso, tan fuera de todo lo imaginable, que nos apartamos del lecho. Supongo que al llegar aquí en mi relato, cualquier lector se negará a creerme. Sin embargo, debo continuar. En ausencia de todo síntoma vital, llegamos, pues, a la conclusión de que el señor Valdemar había muerto, pero en eso observamos una fuerte vibración de la lengua, la que duró aproximadamente 1 minuto. Después de los abiertos e inmóviles maxilares, surgió una voz tal que sería locura intentar describir.
Su sonido era áspero, desgarrado, cavernoso, en conjunto indescriptible, porque nunca la humanidad ha escuchado algo semejante. Me pareció que la voz llegaba a mis oídos desde una remota lejanía o desde un abismo subterráneo que poseía una cualidad extraña, semejante a la impresión dejada en el tacto por algo viscoso. He hablado de voz, aunque realmente era un sonido. Eso sí, su fraseo era claro, incluso terrible, espantosamente claro. El señor Valdemar hablaba para responder a mi pregunta. Sí, he dormido, pero ahora estoy muerto. Ninguno de los presentes intentó siquiera reprimir su horror ante las palabras así proferidas. Los enfermeros huyeron al punto. En cuanto a los médicos y a mí, tratamos por todos los medios de proseguir nuestra investigación sobre el caso del señor Valdemar. Este ya no tenía vestigio alguno de respiración y de pulso. Debo aclarar que también fracasó mi tentativa de hacer seguir a su brazo los movimientos magnéticos del mío. Todo se reducía, pues, a la horrenda vibración de la lengua, que parecía vanamente empeñada en responderme. Buscamos a los enfermeros y a las 10 salimos de la casa los médicos y yo. Volvimos a la tarde siguiente. El estado del señor Valdemar no había variado. Nos pareció evidente que la muerte, o lo que definimos como tal, se había suspendido por la hipnosis, y por tanto, sacarlo del trance equivalía a consumar su fin. Desde entonces hasta la semana pasada, un lapso de 7 meses, concurrimos diariamente a casa del señor Valdemar, sin poder observar en él ningún cambio. Fue el viernes pasado cuando tomamos la decisión de despertarlo, y fue resultado de esa tentativa lo que ha dado pábulo a tantas murmuraciones y disputas en los círculos estudiosos. Para sacar del trance hipnótico al señor Valdemar, efectué sobre él los consabidos pases, sin efecto alguno por un rato. El primer indicio de retorno a la vida fue un descenso del iris, acompañado de una abundante exudación de líquido amarillento y fétido por debajo de los párpados. Uno de los médicos sugirió entonces que yo dirigiera la palabra al durmiente. Así lo hice. Señor Valdemar, ¿cuáles son en estos momentos sus sensaciones y deseos? De pronto, las manchas carminadas de sus mejillas volvieron a encenderse. La lengua, estremeciéndose, se arrolló dentro de la abierta cavidad de la boca, y la horrenda voz prorrumpió. ¡Por el amor de Dios! ¡Pronto! ¡Pronto! ¡Hágame dormir o despiértenme! ¡Le repito que estoy muerto! Acobardado, momentáneamente no supe qué hacer, pero luego me esforcé en despertarlo. Pronto comprendí que iba a alcanzar el éxito, al menos así lo imaginé, y tanto yo como quienes conmigo estaban, nos dispusimos a presenciar el despertar del hipnotizado. Lo que en realidad sucedió está más allá de toda comprensión. Mientras yo realizaba los pases, las palabras «muerto, muerto» estallaban literalmente en los labios del paciente. De pronto el cuerpo entero, en el espacio de unos segundos, se encogió, se deshizo, se pudrió literalmente entre mis manos. Sobre el lecho yacía solo una masa semilíquida de repugnante y abominable corrupción.